Buenos días, soy Alfredi Bisate, vivo en San Cristóbal, por eso coincide que traigo esta demanda de apoyo por parte del Ayuntamiento. Voy a hacer un poco historia de por qué llega a suceder este problema. Todos recordaréis que había en Vitoria hasta hace pocos años la Fuente de la Salud, que ahora pone agua no potable, ¿no? Bueno, pues esa Fuente de la Salud, cuando se hizo las obras que van entre el puente de Fuente de la Salud, la zona esa de Fuente de la Salud, cuando se hicieron todas esas edificaciones que van hasta Jacinto Benavente, coincidió que todas las aguas subterráneas que tenemos en Vitoria, muchas, se les cortó el proceso normal por debajo de la tierra, se les cortó con los garajes. Claro, esas casas llevan todas garaje. Entonces, hay unos bloques ahí que se cortó. Entonces, ¿qué pasó? Ese agua que estaba ahí se fue reteniendo y se juntó con las aguas de la Fuente de la Salud. Y la Fuente de la Salud dejó de ser buena agua. ¿Por qué? Porque se mezcló con esas aguas. Ese es un primer paso. Posteriormente, todavía en el tema que estamos del Puente del Duende, el túnel del Duende, el Ayuntamiento eliminó todo lo que era antiguo el Puente del Duende, que era muy bonito, por cierto, si aún no lo habéis conocido, cuando había tiendas en el Paso del Duende. Y entonces se hizo esa obra que se hizo ahí y de principio parecía que había quedado bien, pero sin embargo empezaron a aparecer filtraciones. ¿De qué vienen cuando se ha acrecentado estas filtraciones? Pues podéis imaginaros que os voy a hablar de otra obra, la obra de la Plaza de Toros. La Plaza de Toros antigua, entre el puente de San Cristóbal y el puente de las Trianas, estaba edificado todo en llano, en base de suelo. Entonces, lo mismo, todas esas filtraciones que había por debajo hacían su recorrido normal, porque en Vitoria sabéis que en cualquier sitio picas y sale agua. No es un río, porque hay muchos ríos, varios ríos que cruzan Vitoria, pero es que en cualquier punto de Vitoria que metas esto, aparece humedades. Entonces, cuando se hizo la obra de la Plaza de Toros, de la Plaza de Toros, todo ese edificio, ahí hay una pared entre los dos puentes, os dais cuenta que es mucho terreno, hay una pared de 3 pisos para abajo, porque son los garajes de la edificación. Entonces, ahí se ha creado una pared que ha roto toda la fluidez normal de las aguas. Eso se nota concretamente en nuestras casas. Yo vivo donde estaba la antigua fábrica de remolacha, o sea, la azucarera, la famosa azucarera que había ahí en San Cristóbal. Entonces, a partir de la obra de la Plaza de Toros, nuestras casas están inundadas debajo. Quiere decir que nosotros, concretamente en mi portal, cuando hicimos la obra de bajar el ascensor a cota cero, se me ocurrió, le dije al constructor, digo, mira, me vas a dejar en el agujero que has hecho para bajar el ascensor, me vas a dejar un pozo para futuro tener que poner quizás una bomba de agua, se me ocurrió. Y el constructor me dice, ¿para qué? Si no hay ningún... Tú déjame un pocito ahí, porque me huelo que nos va a hacer falta. Hoy es el día que tenemos ya puesta una bomba, porque de vez en cuando llueve mucho, entonces, diríamos, el barrio se encharca y se llena el pozo del ascensor, se llena de agua. Tenemos ya, como le dije yo a él, que lo hiciera en obra, tenemos una bombita con su salida al desagüe general y esa bomba está funcionando ahora en el portal. ¿Por qué? Porque las humedades se han cortado y entonces se amontona la humedad, luego va bajando y esa humedad es la que sale en el puente, concretamente en el Paso del Duende. Son humedades que, claro, al estar más bajo que el suelo normal de la ciudad, pues entonces fluyen ahí. Esas aguas fluyen y salen por donde pueden. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es muy fácil. Tiene mayor esto. Os volví a hacer un comentario. Hace años yo era socio del Alavés y recuerdo un partido que en mitad del partido
en tiempo de juego, cayó una tormenta enorme. El campo de fútbol se cogió una altura así de agua. Dejó de llover y no hubo que suspender el partido, porque al minuto desapareció el agua del campo. El campo del Alavés tiene un drenaje fabuloso. El drenaje, ¿sabes cómo se hace? Debajo de la tierra se van poniendo desde más abajo piedras, piedra gorda, de piedra gorda se va poniendo piedra más fina, hasta que al final se queda totalmente fino, se le pone ahí una placa aislante y encima echar la tierra o echar lo que tengas que hacer. Y en este caso sería, la solución es la siguiente: levantar el suelo de las escaleras, por donde fluye el agua, levantar el suelo, hacer un drenaje, que eso ya lo saben hacer los técnicos, no tengo que explicarlo, hacer un drenaje debajo de las piedras, de los escalones, hacer un drenaje que vaya a las orillas. Y el suelo, de lo que es el suelo del túnel, que en invierno es peligrosísimo, es lo mismo, levantar las losas, hacer un drenaje que vaya en desnivel hacia las orillas e incluso para buscar una solución de que pueda ser que vaya más cantidad de agua, en una de las zonas, una de las esquinas, se hace un pozo un poco más profundo, libre, un pozo libre de cemento, simplemente un pozo en la tierra, y entonces facilitar que las aguas que vayan fluyendo caigan a ese pozo. Y eventualmente con una bombita que hay ahora, que no hay ningún problema, una bombita automática, cuando el pozo llega a una altura se pone en marcha y te vacía el depósito. De esa forma quitaríamos las humedades. Claro que, como os digo, no se trata de una necesidad, o sea, ya no es el tema mejorar, sino es que realmente ya llevamos años que cada día es más fuerte. ¿Por qué? Porque cada día el agua va buscando su sitio de salida y como ahí tiene una facilidad, pues cada vez tenemos más. Y en el momento que, gracias a Dios, todavía no hemos tenido ningún problema físico real, que yo conozca, de personas que se hayan caído y hayan tenido alguna lesión, pero estamos a punto. Yo tengo una compañera que el otro día se resbaló y estuvo a punto de caer. Yo le temo caerme ahí. Y en cuanto llegue la temporada de invierno, el tema del hielo es inminente. O sea, no se trata de una mejora, para mí decirlo, en este caso. Tengo otro tema posterior, pero que es distinto. Esto no es que sea una mejora, es que esto es necesario hacerlo. O sea, yo en el momento en que pueda, cuando ya conozco cómo se llama mi tema, D01, voy a hacer un cartel, lo voy a poner en el puente para que toda la gente de Olarizu, digamos el Consejo Olarizu, que estamos al otro lado del puente, y todos los que pasamos por ese puente, que votemos a este tema, porque es que no se trata de una mejora, se trata de una realidad que es inminente solucionarlo para la buena salud de todos los vecinos.